muestra su amor y lealtad. En el diario estudio de nuestra lección y la palabra viva de Jesús. Sí, diariamente estudiaré mi lección con fidelidad, oración y fe. Asistiré cada sábado con emoción y una grata ofrenda traeré. Miércoles 24 de julio. Y Dios ha sido bueno que nos prolonga la vida para que nosotros podamos servirle en este nuevo día. Me uno a todos ustedes que quieran ya aprender de Dios para que estudiemos su palabra en esta hora a través del estudio de la lección de la escuela sabática. Voy a desarrollar este estudio con mis hermanos Benjamín Álvarez y Pastor Joselito Rentería. Buenos días, ¿cómo están? Buenos días, pastor, muy bien. Gracias a Dios por un día, una oportunidad más que nos concede de estar aquí para el estudio de la lección. Sin duda, cada día aprendemos más. Amén. Bien, bien, pastor, agradecido con Dios por estos privilegios que nos da de estudiar su palabra y de llegar a los hogares de nuestros amigos que están pendientes de estos estudios. Amén. Bueno, vamos entonces a comenzar orando como siempre lo hacemos. Voy a pedir al hermano Benjamín Álvarez que lo haga de rodillas, por favor. Padre eterno, estamos agradecidos contigo por la vida que nos das, por tus bendiciones, por tus cuidados hacia nosotros. Y ahora gracias por también darnos tu palabra para que la estudiemos, para que nuestros corazones se alegren estudiando tu palabra y para que aprendamos más en esta vida y para que tu Espíritu Santo también nos guíe. Pedimos la dirección de tu Espíritu Santo para que nos enseñe la lección que tenemos que aprender en este día y también rogamos para nuestros amigos que están en las diferentes plataformas que abras el entendimiento de cada uno y que tu Espíritu Santo nos guíe y nos enseñe en este día. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Siguiendo con la educación en el Israel antiguo, nosotros encontramos que ellos también tuvieron escuelas. Esas que se conocían como las escuelas de los profetas. Y de las referencias sobre la existencia de dichas escuelas, ¿qué podemos aprender sobre su naturaleza y funcionamiento, pastor? Bien, encontremos la respuesta en la palabra de Dios en el libro de 1 de Samuel 19, 18 y 20. 1 de Samuel, capítulo 19, 18 y 20, dice de esta manera. Huyó pues David y escapó y vino a Samuel en Ramá y le dijo todo lo que Saúl había hecho con él. Y él y Samuel se fueron y moraron en Nayot. Y fue dado aviso a Saúl diciendo, he aquí que David está en Nayot en Ramá. Entonces Saúl envió mensajeros para que trajeran a David, los cuales vieron una compañía de profetas que profetizaban, y a Samuel que estaba allí y los presidía. Y vino el Espíritu de Dios sobre los mensajeros de Saúl, y ellos también profetizaron. Aquí encontramos una referencia a esa escuela de los profetas, que fue instituida por el profeta Samuel, que maestro tenía esa escuela, ¿no? Samuel, el gran profeta y juez de Israel en ese tiempo, pues sin duda alguna que él miraba la necesidad que existía en los jóvenes, pastor, de inculcar siempre en los jóvenes las cosas de Dios y más sobre todo poniéndoles al alcance el don de profecía. Y aquí encontramos que tan pronto David viene huyendo de Saúl, pues vemos que el Espíritu Santo los usa para que profeticen en ese momento. Y qué hermoso cuando encontramos estos principios bíblicos. Creo que para la juventud de ese tiempo, tanto como para la juventud de hoy, pues esto es una salvaguarda de toda la inmoralidad que existe hoy en este mundo. Ojalá que existieran pues esta clase de escuelas para los jóvenes y que hombres con un carácter sagrado pudieran dirigir las escuelas. Para ese tiempo nosotros vemos que aquí fue no quiero decir que una idea de Samuel, el Señor proveyó que esto se hiciera en ese tiempo, no, a través de Samuel para que los jóvenes se educaran en los caminos de Dios. Es interesante cómo el Señor, dentro de su plan educativo,
se tiene que valer de este ministerio, Estos medios, sí. como lo son, pues, el de los profetas, porque el otro ministerio que tenía, tristemente, pues se había corrompido, el del sacerdocio. Exacto. Así que, con tanta corrupción que había, dice de que ya no quería ir la gente al santuario, porque el sacerdocio había entrado en una corrupción terrible con el caso de Elí y de sus hijos, de manera que Dios se vale en su plan de seguir educando a su pueblo, porque Dios siempre quiere que su pueblo sea educado, pero educado de acuerdo a como Él manda. Y cuando Él mira que un ministerio no le cumple, Dios es soberano, Busca y Él se otro. vale de otros. Exacto. Y en este caso, pues el sacerdocio se había corrompido, estos que deberían de ser los maestros del pueblo están corrompidos, entonces Dios ahora se vale de este sistema de educación como lo es el de las escuelas de los profetas, para de ahí para proveerse siervos que pudieran representarle dignamente. Exacto. Aprendemos eso. Y una manera de conservar la verdadera educación, ¿verdad? Exactamente. Bueno, pero en este caso se destaca pues no solamente Samuel, sino que también Eliseo. ¿Qué nos dice, hermano Benjamín, acerca de este siervo también en cuanto a su papel en medio de los profetas? Ahí encontramos a Eliseo ahora en la siguiente cita que nos da la lección, en Segunda de Reyes, en el capítulo 6, los versículos desde el 1 hasta el 7. Así que vamos a leerlos para reforzar nuestro tema. Segunda de Reyes 6, desde el 1 hasta el 7, y dice de la siguiente manera. Los hijos de los profetas dijeron a Eliseo, he aquí, el lugar en que moramos contigo nos es estrecho. Vamos ahora al Jordán y tomaremos de ahí cada uno una viga y hagámonos allí lugar en que habitemos. Y él dijo, andad. Y dijo uno, te rogamos que quieras venir con tus siervos. Y él respondió, yo iré. Fue pues con ellos, y como llegaron al Jordán, cortaron la madera. Y aconteció que derribando uno un árbol, se le cayó el hacha en el agua, y dio voces diciendo, ah, Señor mío, que era prestada. Y el varón de Dios dijo, ¿dónde cayó? Y él le mostró el lugar, entonces cortó un palo y lo echó ahí, e hizo nadar el hierro, y dijo, tómalo. Y él tendió la mano y la tomó. Aquí vemos también que aún entre los hijos de los profetas se hacían milagros, y este fue uno de ellos, como de una manera sorprendente aquella hacha flotó nada más por la voz de un hijo de Dios. Así que aún estos hijos de los profetas y los que estaban ahí tenían el Espíritu Santo de tal manera que ellos podían hasta hacer milagros, y en esta ocasión se realizó este milagro de que el hierro del hacha flotó en el agua. Y aquí nosotros vemos prácticamente en este modelo de educación o en este sistema que Dios implementa, nosotros vemos aquí pues un ministerio de sostén propio. Porque el otro ministerio, el del sacerdocio, pues era pagado por los diezmos, ¿verdad?, que daban los israelitas. Mas este es un ministerio de sostén propio, y eso sostienen a sí mismo. Ellos buscan pues hacer sus propias escuelas, van a cortar madera, ellos de alguna manera se sostienen a sí mismos. Pero nosotros vemos que no porque no estén, digámoslo así, en el sistema denominacional, no por eso son vistos como de segunda clase. Al contrario, tienen toda la aprobación divina, pues Dios, hasta como dices tú, pues les concede el Espíritu Santo, al punto de que no solamente tengan el don de profetizar, sino que también hagan este tipo de señales, este tipo de milagros. Así que nosotros podemos ver que cuando de educar al pueblo de Dios se trata, el Señor es soberano, Él es sabio, y Él se provee de donde Él quiere. Y yo estoy destacando esto porque a veces pensamos
de que solamente del pastorado es que Dios va a educar a su pueblo, y por allí se menosprecia a algunos ministerios de sostén propio, porque tal vez no están bajo la organización llamada conferencia, asociación o misión, porque tal vez no son liderados por pastores con un título de la Universidad X, sino que tal vez por un hermano que pues ha sido enseñado por el Señor. Por ahí ese tipo de ministerio se menosprecia, olvidándose de que cuando se trata de educar al pueblo de Dios, Dios es soberano y se provee de quien Él quiera. Imagínense ustedes, si todo fuera por el pastorado ahora, ¿cómo anda el pastorado? No en términos generales corrupto, pero en gran parte se ha corrompido. En gran parte está más bien yendo tras el cheque solamente, yendo más bien tras la apostasía, tras el ecumenismo y arrastrando al pueblo a eso. Imagínense si Dios nos obligara a que dependiéramos solamente de ese tipo de ministerio, ¿a dónde, hermanos, terminaríamos? Pero Dios es sabio, y cuando mira que algo se aparta de su ideal, se provee de ministros de sostén propio, como en este caso lo fueron los profetas. Bueno, el don profético, hermano Joselito, si gusta usted leer la primera parte, nos va a decir en sí, pues, cómo andaba la situación en el pueblo en aquel tiempo para que se justificara el establecimiento de estas escuelas. Claro. Bueno, y hemos visto aquí, ¿verdad?, en la evidencia de la palabra de Dios, hemos visto evidencia de estas escuelas de los profetas, que es un ministerio, como usted dijo, un ministerio independiente que el Señor levantó. Levantó con el propósito de, pues, de que cuando aquello que el Señor había levantado como el sacerdocio estaba caído, pues aquí se mantuviera, en estas escuelas de los profetas se mantuvieran los principios del Evangelio. Dice la lectura de Patriarcas y Profetas, página 643, las escuelas de los profetas fueron fundadas por Samuel para servir de barrera contra la corrupción generalizada, para cuidar el bienestar moral y espiritual de la juventud y para fomentar la prosperidad futura de la nación, supliéndole a hombres capacitados para obrar en el temor de Dios como jefes y consejeros. Con el fin de lograr este objeto, Samuel reunió compañías de jóvenes piadosos, inteligentes y estudiosos, y a estos jóvenes se les llamaba hijos de los profetas. Mientras tenían comunión con Dios y estudiaban su palabra y sus obras, se iba agregando sabiduría del cielo a sus dones naturales. Los maestros eran hombres que no solo conocían la verdad divina, sino que habían gozado ellos mismos de la comunión con Dios y habían recibido los dones especiales que de su espíritu gozaban del respeto y la confianza del pueblo, tanto por su saber como por su piedad. Aquí vemos entonces, el don profético nos revela más claramente el propósito de estas escuelas y también de los maestros, vaya aquí la redundancia, ¿no? Los maestros que tenían principios, que se preocupaban porque los principios de Dios mantuvieran en pie y que no se perdieran, porque imagínense, si había caído el ministerio sacerdotal, ¿qué sería del pueblo en el futuro, pastor? Entonces aquí el Señor se provee de esto, para que esto siga adelante, o sea, una manera de sostener a unos principios de su palabra. Y estos jóvenes pues eran instruidos en eso para que fueran también maestros y para que sirvieran al pueblo en su postemería. ¿Y qué dice la siguiente nota? La otra nota que tenemos siempre en el libro Patriarcas y Profetas, la página 200, esta vez en el libro La Educación Cristiana, la página 262, dice, los principales temas de estudio eran la ley de Dios, con las instrucciones dadas a Moisés, historia sagrada, música sagrada y poesía. Era el propósito grandioso de todo estudio aprender la voluntad de Dios y los deberes de su pueblo. En las crónicas de la historia sagrada se seguían las huellas de Jehová. De los hechos del pasado se sacaban lecciones de instrucciones para el futuro. Las grandes verdades expuestas por los símbolos y sombras de la ley mosaica eran sacadas a luz y la fe se hacía del objeto central de todo el sistema, el Cordero de Dios que había de quitar los pecados del mundo. Qué interesante lo que estos alumnos
veían en esas escuelas de los profetas. Y lo más importante que debería ser ahora quizás también hubiera sido lo ideal para que fueran las escuelas, la prioridad, que era, dice que las instrucciones dadas a Moisés por medio de la ley de Dios. Y por eso el sistema educativo de ese tiempo se había corrompido, porque habían tal vez olvidado la ley de Dios. Entonces por eso fue necesario que Samuel fundara esas escuelas de los profetas, porque para darle una importancia a la ley de Dios, que era lo que se había quitado en ese tiempo. Y qué bueno que en este tiempo ahora, por lo menos entre los hijos de Dios, que hubieran escuelas donde se recordara como principal libro de texto la ley de Dios. Qué importante sería, y cómo crecerían esos alumnos, y cómo serían educados, y porque Dios los educaría principalmente con su ley, que es el fundamento del gobierno de Dios, la ley de Dios. Bueno, hermanos, nosotros miramos entonces que estudiaban varias cosas, ¿verdad? Historia sagrada, música sagrada y poesía, pero como vimos anteriormente, dice que ellos también pues trabajaban, porque la cita bíblica decía de que, bueno, lo voy a leer otra vez, Segunda Reyes 6, dice, los hijos de los profetas dijeron a Eliseo, he aquí el lugar en que moramos contigo nos es estrecho, vamos ahora al Jordán y tomemos de ahí cada uno una viga y hagamos allí lugar en que habitemos. Nosotros vemos que los hijos de los profetas también tenían el oficio de constructores, porque aquí los vemos que están ellos proponiéndole a Eliseo para que vayan y consigan, ¿verdad?, una viga, consigan material y poder construir un lugar más grande. Así que eran escuelas donde se inculcaba no solamente la enseñanza teórica, sino también la enseñanza manual. Y en esto Jesús nos dejó un gran ejemplo. Porque en qué oficio, Pastor Joselito, se formó Jesús cuando estuvo en esta tierra, por ejemplo. Bien, vayamos al libro de Mateo, capítulo 13, 55. Y encontramos también al Señor Jesús haciendo un trabajo manual. Mateo 13, 55, dice de esta manera. ¿No es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, Simón y Judas? Y aquí encontramos a Jesús, que se le llama por sobrenombre el hijo del carpintero. Obviamente José, sabemos por la revelación de las Escrituras, que José trabajaba en este asunto de la carpintería. Y el don de profecía nos deja en claro que Jesús ayudaba también a su padre en esos trabajos que tenían que hacerse para el sostenimiento de su familia. Al igual que los profetas, también el Señor, no solamente su educación, pues es que la verdadera educación conlleva todo eso, ¿verdad, pastor? O sea, todo eso conlleva no solamente educarnos para una vida futura, pero también para educarnos para ser serviciales en esta estadía mientras estamos en esta tierra. Así es, mis hermanos, nosotros podemos ver que es vital que un alumno estudie, pero también sepa un oficio. Eso nos enseña el Señor cuando nos habla de las escuelas de los profetas. Se educaban en la historia sagrada, se educaban en la música sagrada, se educaban en la poesía, se educaban en la palabra de Dios, pero al mismo tiempo aprendían un oficio. Y Jesús, quien también pues, fue profeta, también él, pues bien educado, miren ustedes, con un oficio como lo fue el de la carpintería. ¿Cómo esto nos enseña que debemos preocuparnos, hermanos, en este tiempo? Porque los alumnos pues adquieran también un oficio, que puedan manualmente algún tipo de trabajo hacer, que les permita también de esa forma pues cumplir con el ideal de Dios. ¿Qué hay, hermano Benjamín, de los estudiantes de las escuelas de los profetas, según la siguiente nota del don profético? Y la siguiente nota también es del libro La Educación, página 262, y dice de que los alumnos de estas escuelas se sostenían a sí mismos por medio de su propio trabajo como labradores y mecánicos. En Israel esto no se consideraba extraño o degradante,
se tenía por un crimen el dejar que un niño creciera ignorando algún trabajo útil. En obediencia al mandamiento de Dios, a cada niño se le enseñaba algún oficio, aun en el caso de que tuviese que ser educado para un cargo sagrado. Vemos cómo era importante también que en las escuelas se aprendiera trabajos manuales. Y estaba recordando yo en en algunos de los colegios adventistas, que los alumnos llevan lo que le llaman el plan industrial, que tienen que trabajar y estudiar. Y pues es bueno eso, que ellos aprendan un trabajo manual, o al menos que aprendan la carpintería, que aprendan la mecánica, que aprendan la agricultura, porque eso les sirve y eso en su vida les va a servir. Y eso venía desde las escuelas de los profetas, era nada más, como dice el pastor, no solamente enseñanza teórica, sino que a la vez enseñanza práctica y técnica a la vez, porque los alumnos serían capacitados mentalmente, pero también manualmente ellos aprendían un oficio y se desarrollaban en ello. ¿Qué le parece, Pastor Joselito, sobre esto? Me llama la atención a mí que estos alumnos se sostenían por sí mismos, o sea, como usted mencionó, sostén propio. Y ese es el medio como por su propio trabajo ellos ampliaban sus escuelas, y me imagino que también había ahí en esas escuelas la manera de cultivar, porque yo veo que en todo esto aprendían las ciertas cosas que mencionó la lectura anterior, que decía que ellos no solamente sus principales estudios, temas de estudio eran la ley de Dios, con las instrucciones que Dios había dado a Moisés en la historia sagrada, pero también la música, la poesía, todo eso lo aprendían. O sea, vemos estos temas importantes en la vida del ser humano. Yo creo que no solamente cómo sobresalir y cómo sostenerse por sí mismos en un ministerio, porque pues consecutivamente, pastor, los profetas, después de su graduación en esas escuelas, pues se iban a seguir su carrera de profeta que tenían. Por ejemplo, nosotros vemos al apóstol Pablo, ¿verdad? También cuando él predicaba el evangelio, pues eso sostenía también en su trabajo. Claro. Y así vemos, yo pienso que hoy en tiempo, pastor, también nosotros creo que muchos de nosotros ya somos grandes y hemos crecido y sabemos oficios, pero el principal punto aquí es que siempre estas escuelas eran para hacer la voluntad de Dios. Así, mis hermanos, el Señor nos ha enseñado hoy en esto de la educación en el Israel antiguo, que todo plan educativo debe estar enfocado no solamente en la parte intelectual, sino también en la parte manual. Es decir, el alumno debe de aprender las cosas que tengan que ver con, digamos, las cosas académicas, pero también debe aprender lo que tiene que ver con un oficio. Nosotros lo podemos ver claramente aquí en las escuelas de los profetas, donde ellos estudiaban, pero también trabajaban, conocían de alguna labor que ellos podían realizar. Qué bonito sería de que nuestros hijos también, al mismo tiempo que sean licenciados, que sean doctores, que sean algún profesional, pudieran también saber hacer un mueble, pudieran también saber arreglar el motor de un carro, pudieran también saber tejer un pantalón, ser sastre. Hermanos, hemos perdido mucho. La educación de ahora está formando a nuestros hijos de una manera que solamente es un consumista. Él no produce nada. Y eso es para estar prácticamente vendido a los sistemas elitistas que gobiernan el mundo. El plan de Dios es que nuestros hijos sean también productores de algo. Y eso solo se va a conseguir si nosotros nos preocupamos porque aprendan un oficio. Dios nos está enseñando ahora que así debe ser la educación, que incluya también el aprender un oficio. Vamos a pedirle a Dios que nos ayude, ¿qué les parece? Para que en alguna manera los que todavía puedan hacerlo, porque sus hijos están pequeñitos, pues Dios los ayude y lo hagan. Y así se gocen viendo al hijo, que mañana, si no come de una cosa, pues come de otra. Vamos a orar. Gracias, Señor. Te damos por enseñarnos cómo es el mejor plan de educación que deberíamos de
buscar para nosotros y nuestros hijos. Un plan que vaya enfocado en la educación espiritual, también de conocimientos académicos, pero sin dejar a un lado lo manual, el oficio. Señor, te pedimos que nos ayudes para que, si se puede todavía aplicar esto, emplear con nuestros hijos, lo hagamos, los que todavía tengan la oportunidad de hacerlo. Pero Padre, apreciamos el hecho de que tú te has valido de estos métodos, de estos sistemas, para que de esa manera tu pueblo sea enseñado. Gracias, Padre, porque cuando fracasó el sistema denominacional, el sistema del sacerdocio, estuviste pronto para proveerte del sistema del sostén propio, de los ministros de sostén propio, de los hombres que podían al mismo tiempo sostenerse a sí mismos y predicar tu palabra. Oh Padre, gracias, porque nunca dejaste a tu pueblo sin educación. Y aún en esta etapa le dijiste a tu pueblo, el oficio es importante. Gracias, Señor, te damos por enseñarnos y ayúdanos a aplicar estos conocimientos en nuestra vida. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Amén.